No sé si escribir esto me va a meter en más problemas, pero siento que necesito sacarlo del pecho. Trabajé durante 7 años como archivista en el viejo ayuntamiento de Acapulco, en un edificio descascarado al que casi nadie prestaba atención. Era el típico lugar donde terminaban los documentos que nadie quería revisar, apilados en cajas polvorientas que a veces ni siquiera tenían etiquetas. Por mucho tiempo me pareció un trabajo aburrido pero tranquilo, hasta ese martes en que todo cambió. Aquel día, buscando unos registros de propiedades, abrí una caja que no debía estar allí. Era de cartón grueso, sellada con cinta vieja, sin ninguna inscripción por fuera. Me llamó la atención porque parecía fuera de lugar, como si alguien la hubiera escondido a propósito. Cuando la abrí, encontré una carpeta manila con la palabra Coprera escrita a mano. No recordaba ninguna colonia con ese nombre, y eso ya era raro. Dentro había mapas viejos, fotografías aéreas, reportes policiales con sellos oficiales y, lo que más me perturbó, órdenes de desalojo masivo firmadas por funcionarios de los años 90. Todo detallaba una operación en una zona residencial supuestamente levantada sobre terrenos irregulares, pero había algo más. Las notas hablaban de limpieza estructural, como si no solo se tratara de sacar gente, sino de borrar cualquier rastro de que hubieran vivido allí. Documentos tachados, testimonios incompletos, reportes de enfrentamientos. Y luego silencio. No había más. Registros posteriores a 1996. Me obsesioné. Busqué en todos los archivos digitales, físicos, en hemerotecas, y nada. Era como si esa colonia nunca hubiera existido, pero las fotos estaban ahí. Casas humildes, niños jugando, calles de tierra, gente real. Empecé a escanear todo lo que podía, a guardar copias en pendrives y correos encriptados. Pensé en publicarlo. Pensé en enviar todo a algún medio de comunicación independiente. No sabía que eso iba a ser el peor error de mi vida, porque partir del momento en que conecté el primer pendrive en una computadora conectada a internet, algo cambió. Gente empezó a aparecer. Gente que no debía saber que yo sabía. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo este video y qué hora es ahí. Y si estás sintiendo lo mismo que yo sentí aquel día, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a continuar compartiendo estas historias reales que nadie se atreve a contar. El primer aviso fue sutil. Un correo que desapareció segundos después de llegar. No tenía remitente claro, solo decía, no sigas. Pensé que era spam, pero después noté que mis accesos al servidor del ayuntamiento habían sido revogados sin aviso. Al día siguiente encontré mi escritorio revuelto, como si alguien hubiera buscado algo. Lo reporté al jefe de sector, pero él solo me miró en silencio por unos segundos y dijo, quizás sea hora de tomar vacaciones, Julián. Nunca me había hablado así. Sentí que no era un consejo, era una advertencia. Esa misma noche, al salir del trabajo, vi una camioneta gris estacionada frente a mi edificio, con motor encendido, sin placas. Me fui a dormir con la janela entreabierta por el calor, pero me despertó un golpe seco como de portazo. Me levanté temblando y fui a sala con el corazón desbocado. Todo parecía normal, pero noté que el cajón donde guardaba los pendrives ya no estaba trabado. Lo juro por mi madre, yo lo había trancado. Revisé y faltaba uno, el más completo, el que tenía las fotos. Fue como un cubetazo de agua helada. Esa noche no dormí. En mi mente solo resonaba una cosa. Ya saben quién soy. Ahí entendí que esto era más grande de lo que parecía y que había personas que aún hoy están dispuestas a silenciar lo que pasó en la Coprera. No tardaron mucho en hacerse presentes. 2 días después, mientras desayunaba en un café, se sentó un tipo a 2 mesas de distancia. Lentes oscuros, camisa clara, sin celular, sin café. Solo estaba ahí, mirándome. Cuando me levanté para irme, él se levantó también. Lo perdí en la esquina, pero desde ese momento supe que ya no podía seguir con mi rutina normal. Fui a la estación de autobuses y compré un boleto para Ciudad de México bajo otro nombre. Dejé mi celular en un taxi y me largué. Solo llevaba una mochila con algo de ropa, los pocos documentos que me quedaban y una copia impresa del mapa de la Coprera. No tenía a quién llamar. Nadie hubiera entendido. Me refugié con un amigo que no preguntó mucho. Cambié de look. Conseguí un trabajo de medio tiempo archivando papeles en una biblioteca y empecé a vivir con otro nombre. Cada vez que escuchaba una camioneta acercarse, se me helaba el cuerpo. No podía mirar a los ojos a desconocidos por miedo a que me reconocieran. Pasaron meses así. Intenté dejarlo atrás, pero aún sueño con esas fotos, con los rostros borrados, con los documentos que alguien se esforzó tanto por desaparecer. Y no entiendo por qué. ¿Qué pasó en la Coprera que no podía salir a la luz? ¿A quién protegían? Un día, casi un año después, me topé con un tipo en la calle que me saludó por mi nombre real.
Me paralicé. Era un viejo compañero del ayuntamiento. Me dijo, como quien no quiere la cosa, que todo está más tranquilo ahora, pero mejor no revolver nada. No supe si lo dijo para tranquilizarme o como amenaza. Lo único cierto es que desde ese encuentro nadie más me buscó. Nadie volvió a seguirme. Las camionetas desaparecieron. Fue como si me hubieran permitido vivir, mientras me mantenga callado. La vida siguió de alguna forma, pero yo no volví a ser el mismo. Me convertí en alguien que mira por encima del hombro, incluso en días soleados. Hasta hoy no entiendo por qué una colonia entera fue borrada del mapa. No entiendo por qué esos documentos no podían salir a la luz. Pero sé lo que vi, sé lo que viví, sé que hubo personas ahí, vidas que alguien decidió hacer desaparecer. Y sé que por alguna razón, remover ese pasado todavía molesta a gente poderosa. He guardado una última copia de los archivos en un lugar seguro, pero no tengo valor de hacer más con ella. Tal vez alguien más lo haga algún día, tal vez no. Solo puedo decir que desde ese día maldito en el archivo aprendí que hay historias que no se deben contar, o al menos no sin estar dispuesto a desaparecer con ellas. Me llamo Raúl, pero todos en la base me decían Rulo. Fui parte del equipo de mantenimiento en la base aérea de Acapulco por casi 5 años. Mi trabajo no tenía nada de especial. Revisar sistemas eléctricos, asegurarme de que los generadores estuvieran funcionando, arreglar fugas, ese tipo de cosas. La rutina era siempre igual, y eso me gustaba. Sabía qué esperar, y en un lugar como ese, donde todo está medido al milímetro, era mejor no andar metiéndose donde uno no ha sido llamado. Pero un día me tocó revisar unas torres de iluminación que estaban junto al límite de la zona boscosa, ya donde empiezan los manglares, y desde entonces mi vida cambió. Fue por curiosidad, lo admito. Terminando el trabajo, noté que uno de los drenajes naturales parecía más profundo de lo normal, como si alguien hubiera excavado a propósito. Bajé un poco, pensando que tal vez era solo un hueco erosionado por el agua. Pero al acercarme, vi que detrás de unas ramas podridas había una especie de cueva, pequeña, con un acceso bajo. Metí la cabeza solo por mirar, pero lo que vi adentro me congeló. No era basura, no era tierra removida, eran huesos, montones, algunos aún con ropa rasgada, y lo peor, un zapato infantil a medio enterrar. Salí de ahí mareado como si me hubieran golpeado la nuca. No sabía qué hacer, no podía decirlo así como así. Si lo contaba mal, podía acabar despedido por andar metido donde no debía. Así que fui con un superior de confianza, uno que siempre había sido decente conmigo, y le dije que había encontrado restos de animales entre los manglares y que me parecía raro. No pasaron ni 3 horas. Me llamaron a una oficina que nunca había pisado. 2 tipos de civil, que no se presentaron, me preguntaron con tono neutro qué había visto exactamente. Dije lo mismo, que me pareció ver huesos, nada más. Me dijeron que olvidara eso, que probablemente era material viejo de prácticas de rescate, pero algo en sus miradas no coincidía. Esa misma noche empezaron los golpes en mi ventana. Vivo en la zona de la sabana, lejos de la base, y ahí no hay patrullas ni vigilancia. Escuché pasos en la azotea, y luego una voz que no pude entender del todo, como murmurando mi nombre. Pensé que estaba alucinando, pero al día siguiente encontré una huella en la tierra junto al portón, de bota militar. Y yo sé que nadie en mi cuadra usa ese tipo de calzado. Ahí supe que la advertencia era real. No había sido un malentendido. Alguien sabía que yo vi esa cueva, y no querían que yo volviera a hablar de eso. Lo primero que hice fue dejar de dormir en mi casa. Me fui con un primo que vive más al norte, en la sierra. No le conté nada, solo le dije que tenía problemas con unos vecinos y necesitaba estar unos días fuera. En la base no volví a aparecer. Apagué el celular y dejé todo botado. Me daba miedo que esos hombres vinieran por mí de verdad. Una noche, mientras me quedaba en casa de mi primo, vi pasar una camioneta blanca lentamente frente a la casa. Nadie más pareció notarlo, pero yo reconocí el tipo de vehículo. Igualito a los que rondan la base, sin placas, vidrios polarizados. Me fui antes de que amaneciera. Pasé las siguientes semanas cambiando de sitio, durmiendo en casas de conocidos, usando efectivo, sin decirle a nadie exactamente dónde estaba. Y cuanto más pensaba en lo que vi, más convencido estaba de que eso no era una fosa común cualquiera. Esa cueva no se había formado sola, ni estaba llena por casualidad. Parecía que alguien había estado usando ese lugar por años, tal vez décadas. Lo peor es que sentí que ese espacio era solo una parte de algo mucho más grande, como si bajo la base hubiera algo más. No sé, como si fuera una especie de red o sistema oculto. Hubo un día en que casi me atrapan.
Estaba en un cibercafé revisando si había noticias relacionadas con restos humanos en Acapulco. Nada, ni una nota, todo silencio. Pero al salir del lugar sentí que alguien me seguía. No vi rostros, solo sombras. Me metí en un mercado y salí por otro lado, dejando el morral tirado para distraer. Esa fue la última vez que me arriesgué a buscar información. Desde entonces vivo como fantasma. Ya no soy Rulo, no uso mi nombre. Trabajo en cosas temporales, siempre moviéndome. Y cada vez que escucho un helicóptero sobrevolar, me paralizo. Sé que esto suena exagerado, pero juro por lo más sagrado que no estoy inventando nada. Esa cueva existe, es real. Y lo que sea que haya bajo esa base no es algo que el público deba descubrir, según ellos. A veces me pregunto si hubo otros como yo, si alguien más vio lo mismo y simplemente desapareció. Porque estoy seguro de que si no me hubiera ido en ese momento, si me hubiera quedado en casa esperando que no pasara nada, yo también estaría ahora bajo ese mismo suelo, hecho polvo, convertido en silencio. Una parte de mí todavía piensa en volver, ir a esa cueva otra vez, grabar todo, mostrarlo. Pero la otra parte, la que se despierta sudando frío con pesadillas de botas y susurros, me dice que no, que si me salvé fue por puro instinto, por correr a tiempo. Ya han pasado casi 2 años y aunque me muevo más libremente ahora, nunca me siento completamente a salvo. He conocido a gente que trabaja en otras zonas militares y todos coinciden en algo. Hay cosas que simplemente no se hablan y no es por miedo a perder el trabajo, es miedo a perder la vida. Nunca supe cuántos cuerpos había ahí, ni quién los puso, ni por qué. Solo sé que vi lo suficiente para entender que hay un nivel de podredumbre que nunca llega a los medios y que hay manos que se encargan de mantener todo bien tapado, enterrado, escondido. Tal vez alguien lea esto y piense que estoy loco, que lo inventé todo. Está bien, pero si alguna vez escuchan hablar de un lugar entre los manglares, dentro de una base, donde el aire se vuelve denso y las sombras se sienten pesadas, aléjense. No todos los secretos están hechos para ser descubiertos. Yo me topé con uno, y desde entonces dejé de existir como antes. A veces pienso que yo no debía estar viva, que ese día durante el carnaval de Acapulco, algo o alguien me sacó de la línea de fuego por puro milagro. Era un evento típico, lleno de ruido, colores, puestos de comida, niños disfrazados y turistas tomando fotos con mojitos en la mano. Yo cubría para un canal local. Estaba con Mauricio, el camarógrafo de siempre. Llevábamos años juntos haciendo notas ridículas, desde desfiles hasta conferencias aburridas. Ese día teníamos la orden de captar las tomas generales del desfile central, nada fuera de lo común. Pero fue justo en medio del bullicio, cuando la banda comenzaba a tocar un cover de Selena, que todo se volvió una maldita pesadilla. No escuché los primeros disparos. Pensé que eran cohetes, como todos. La confusión duró apenas segundos, pero bastó para que todo se desmoronara. Gritos, estampida, cuerpos cayendo, y luego lo vi. Mauricio tenía el rostro cubierto de sangre y la cámara se le había caído de las manos. No reaccioné. Me quedé paralizada hasta que alguien me empujó al suelo y escuché más ráfagas, esta vez muy cerca. Me arrastré como pude entre la gente, tratando de no mirar los cuerpos, hasta que vi una tapa metálica abierta cerca de un puesto abandonado. No lo pensé. Me metí. Era una boca de túnel de mantenimiento, uno de esos pasadizos viejos que nadie usa y que ni siquiera sabía que existían ahí. Dentro estaba oscuro, húmedo, con olor a aceite rancio y orina. Cerré la tapa desde dentro como pude, conteniendo el llanto. Me acurruqué contra la pared, intentando no hacer ruido. Escuchaba pasos, gritos y después silencio. Pero minutos más tarde, no sé cuántos, se abrió otra tapa más adelante y 2 hombres bajaron. No me vieron. Yo estaba escondida detrás de un panel suelto. Comenzaron a hablar como si estuvieran repasando algo. Uno de ellos mencionó que la zona ya estaba limpia y que los compas de la patrulla 47 ya habían retirado las armas plantadas. Me temblaba todo. No entendía si lo que escuchaba era real, pero sus voces no eran de criminales comunes. Tenían radios, códigos y una calma que solo da la impunidad. Me quedé ahí dentro como 3 horas. Cuando al fin salí, el carnaval ya no existía. Era una escena de guerra. Sirenas, cuerpos cubiertos, cámaras rotas, gente en shock. Caminé como zombie hasta una calle lateral, conseguí un taxi y me largué sin decir palabra. No fui a la redacción, no llamé a nadie, apagué el celular. Me escondí en casa de una amiga que no preguntó mucho. Me temblaban las manos cada vez que alguien me hablaba de la noticia. Todos decían que fue un ataque narco al azar,
que la policía llegó tarde, pero yo había visto otra cosa y entendí, sin que nadie me lo dijera, que si hablaba, me iban a callar. Pasaron días antes de que pudiera volver a ver televisión sin sentir arcadas. Vi la nota en los noticieros nacionales. Mostraban a Mauricio como una víctima colateral, sin ningún tipo de reconocimiento. Nadie mencionó lo que yo escuché ahí, abajo. Ningún medio habló de la Patrulla 47, ni de las armas supuestamente retiradas. Todos repitieron la misma versión oficial: ataque inesperado por parte de células armadas. Eso fue lo que me destrozó más. Ver cómo cada canal, cada periodista, se alineaba con una mentira. No sé si lo hacían por miedo, por dinero o por simple inercia, pero en ese momento supe que estaba sola y que si decía algo, iba a ser la próxima en aparecer con un tiro en la nuca. Me llamaron del canal unas cuantas veces, pero no contesté. Les escribí un mensaje corto, diciendo que necesitaba tiempo, que estaba con trauma, que no podía hablar. No mentía, realmente no podía. No dormía. Me despertaba con el sonido de disparos en la cabeza. Soñaba que Mauricio me jalaba del brazo y me gritaba que corriera, aunque él nunca tuvo oportunidad de hacerlo. Me estaba rompiendo por dentro, pero al mismo tiempo sabía que había algo más allá del dolor. Era rabia. Sentía una impotencia tan grande que me carcomía. Gritar la verdad me parecía lo correcto, pero a la vez sabía que hacerlo era una sentencia de muerte. Intenté escribirlo todo, como si fuera un reportaje anónimo. Pensé en filtrarlo, mandarlo a medios independientes, subirlo en un blog, algo. Pero cada vez que lo hacía, me entraba un miedo irracional. Empezaba a sudar, a revisar la ventana, a pensar que alguien me estaba escuchando. ¿Y si habían rastreado mi número? ¿Y si sabían dónde vivía mi madre? ¿Y si ya tenían mi cara marcada? En este país, una bala cuesta menos que un silencio, y yo entendí que nadie iba a protegerme si hablaba, porque los que debían proteger estaban metidos hasta el cuello en esa mierda. Al final, lo borré todo. Cada nota, cada intento de testimonio. Me encerré en mi casa con las cortinas cerradas, cambié mis rutinas, bloqueé llamadas, hasta dejé de usar redes sociales por meses. Me sentía como una cobarde. Una periodista que calla no es periodista, ¿no? Pero a la vez me repetía que estaba viva y que quizás eso ya era suficiente, que a veces el precio de contar la verdad es más alto de lo que uno puede pagar. Y aunque me duela, preferí seguir respirando, aunque sea con el peso de este silencio que me sigue todas las noches como un fantasma. Hoy trabajo en algo completamente distinto. Dejé el periodismo. Me mudé a otra ciudad con un nombre común, sin redes, sin fotos recientes. La gente que me conoce aquí no sabe nada de lo que pasó. Cuando alguien menciona Acapulco, solo sonrío con la boca cerrada. A veces me detengo frente a la ventana en silencio, preguntándome si alguien más sobrevivió y también decidió callar. ¿Habrá otra Laura en alguna otra parte del país, con la misma historia tragada, con el mismo miedo enquistado en los huesos? No lo sé, pero estoy segura de que si hay tampoco lo va a contar. No mientras siga viva. Lo que vi ese día me marcó de por vida. La forma en que mataron a Mauricio, la sangre que se mezcló con la música, la complicidad silenciosa de los que debían proteger. Todo eso sigue dentro de mí y me cuesta vivir con eso, porque no es solo el dolor, es saber que elegí callar, que no hice justicia, que me escondí y aún así sigo teniendo miedo. A veces me despierto pensando que alguien está en la puerta, que llegaron por fin a silenciarme por completo, pero no hay nadie, solo este silencio que nunca se va y yo aprendí a convivir con él. Me llamo Tomás y llevo más de 15 años manejando autobuses de línea. He hecho casi todas las rutas largas del centro-sur del país, pero la que más conozco y la que más temo es la de Ciudad de México a Acapulco. Siempre me gustó el horario nocturno porque hay menos tráfico, menos ruido y uno puede ir más tranquilo. Eso pensaba antes. Hasta que una madrugada cualquiera, cuando ya llevaba 3 horas de camino, me tocó vivir algo que todavía no puedo contar sin que se me revuelva el estómago. Era una ruta como tantas otras, con unas 20 personas a bordo, familias, estudiantes, un par de señoras mayores, todo normal. Hasta que ya cerca de Tierra Colorada sentí que algo no andaba bien. Vi unas luces extrañas al fondo de la carretera. Al principio pensé que era otro autobús detenido o algún retén. Reduje la velocidad por precaución como siempre hago. Pero al acercarme vi que eran 2 camionetas tipo pick-up estacionadas en cruz bloqueando el paso. Tenían faros encendidos de lleno, encandilando todo. No había señalamientos ni gente con chalecos. Solo sombras armadas que comenzaron a moverse rápido en cuanto se dieron cuenta de que yo había frenado.
No esperé más. Metí reversa con todo y di un giro violento hacia una desviación de terracería que conocía por haberla usado hace años. Atrás de mí comenzaron los disparos, vidrios rotos, gritos. El miedo me atravesó como una lanza. Logré avanzar unos metros por ese camino de tierra antes de que una llanta trasera reventara. Ya no podía seguir. Grité a los pasajeros que bajaran y se metieran al monte, que corrieran sin mirar atrás. Algunos no reaccionaban, otros lloraban, otros me miraban sin entender. Yo solo gritaba y empujaba. No sé cómo lo hice, pero logré que al menos 10 personas me siguieran. Nos metimos entre matorrales, corriendo sin rumbo, con el sonido de los motores y los gritos detrás. Nunca supe qué pasó con los que no bajaron. Algunos se escondieron, otros tal vez quedaron en el autobús. Solo sé que el silencio de esa noche me sigue hasta hoy. Después de lo que parecieron horas, encontramos un camino y luego un pequeño rancho. El dueño nos dejó llamar a emergencias desde un teléfono fijo. No preguntó mucho. La policía tardó más de una hora en llegar y cuando lo hicieron ni siquiera quisieron acompañarnos al punto del ataque. Dijeron que era zona caliente y que ya habían pasado otras veces cosas así, como si fuera normal, como si la vida de los pasajeros no importara. Ahí, entendí que estábamos solos, que allá afuera hay lugares donde la ley no entra y donde si te pasa algo simplemente desapareces del mapa. Después de eso estuve semanas sin poder volver a trabajar. Cada vez que escuchaba un motor fuerte me sobresaltaba. Me despertaba en las madrugadas empapado en sudor, recordando los disparos, los gritos, el rostro pálido de una señora que no pudo correr. La empresa de autobuses me ofreció ayuda psicológica, pero fue más por protocolo que por verdadera preocupación. A los pocos días ya tenían otro conductor cubriendo mi ruta, como si nada hubiera pasado. Nadie hizo preguntas. Nadie investigó nada. Los pasajeros que logramos escapar simplemente tuvimos suerte, pero yo sé que no fue suerte, fue instinto. Y fue también una especie de advertencia. No te metas donde nadie te puede proteger. Cuando por fin volví a manejar, pedí hacer solo rutas cortas durante el día, pero eventualmente me ofrecieron de nuevo la ruta nocturna a Acapulco. La necesitaba. El dinero no alcanza cuando estás tanto tiempo sin trabajar, así que acepté. Pero desde entonces nunca más volví a pasar por ese tramo sin un nudo en el estómago. Cada vez que cruzo la zona donde nos emboscaron, bajo la velocidad, apago la radio y reviso todo 2 veces. El silencio en ese tramo es distinto, es denso, pesado, como si el monte entero recordara lo que pasó ahí. Y yo también lo recuerdo, cuadro por cuadro. A veces, cuando paso por ahí y llevo pasajeros dormidos, los miro por el retrovisor y me pregunto si saben lo que hay afuera. Si tienen idea de lo que podría pasar en cuestión de segundos. Siempre hay un punto en la carretera donde dejo de ver luces traseras y delanteras, como si estuviéramos aislados. En ese momento respiro hondo, ajusto bien las manos en el volante y rezo en silencio. No por mí, sino por ellos. Porque si algo vuelve a pasar, no sé si tendré la misma fuerza o la misma suerte. Hay cosas que uno puede enfrentar una vez en la vida, pero 2 veces. Ya no lo sé. Lo más duro es no tener respuestas. Nunca supe quiénes eran esos tipos, ni cuántos pasajeros desaparecieron realmente. La empresa no dijo nada, la policía no dio informes y los medios ni se enteraron. Fue como si esa noche nunca hubiera ocurrido, pero yo sé que sí ocurrió. Todavía tengo una cicatriz en la pierna por una rama que me cortó cuando huíamos. Todavía escucho en mi cabeza la voz de una niña gritando por su mamá. Todavía siento el olor a metal y a miedo. Y por más que intente seguir, hay una parte de mí que se quedó atrapada en ese monte. Nunca más volví a ver a los pasajeros que escaparon conmigo. Algunos me dieron las gracias en el momento. Otros solo lloraban o miraban al vacío. Cada uno siguió su vida, supongo. Yo, en cambio, sigo cruzando esa carretera y cada vez que lo hago, vuelvo a vivir todo otra vez. Es como una película que no se apaga nunca. A veces imagino que las luces que aparecen a lo lejos no son de un coche, sino de esas camionetas, que voy a ver otra vez las siluetas bajando armadas, como si el tiempo no hubiera avanzado. Me he convertido en un conductor con miedo, pero no el miedo que te paraliza, sino ese que te hace estar alerta todo el tiempo porque sabes que lo peor puede volver a pasar. Nunca hablé públicamente de lo que pasó. Nunca hubo un reporte oficial, ni siquiera una lista de desaparecidos. Todo se perdió en el ruido de otros días, pero yo lo llevo conmigo, cada noche, en cada curva de ese tramo, en cada sombra entre los árboles, en cada rostro dormido que confía en mí sin saberlo. Tal vez no salvé a todos, tal vez fallé en más de una cosa, pero hice lo que pude, y si algún día vuelven a intentarlo,
Lo único que sé es que no dudaré en volver a meterme en el monte si es necesario, porque ahí afuera, en esa parte olvidada de la carretera, el peligro no desaparece, solo espera. Me llamo Oscar y hace unos años fui agente estatal en Guerrero. No era ningún héroe, pero tampoco era de los que miraban hacia otro lado. Había cosas que uno prefería no saber, claro, pero también había líneas que yo no estaba dispuesto a cruzar. Leticia era mi compañera. Llevábamos 3 años trabajando juntos. Era inteligente, valiente y tenía esa manía peligrosa de no quedarse callada. Cuando algo no le cuadraba lo decía. Y eso en Acapulco puede ser una sentencia. Un día le asignaron una investigación especial en una colonia que todos sabíamos que estaba tomada por el crimen organizado. Fue sola. Dijeron que era una simple verificación de rutina. Pasaron 2 días sin que respondiera el celular. Fui a la comandancia y nadie supo darme razón. Uno me dijo que estaba en comisión, otro que estaba de descanso, y uno incluso tuvo la cara de decirme que tal vez había huido con alguien. Sabía que algo andaba muy mal. Revisé su escritorio y noté que faltaban carpetas que estábamos trabajando juntos. Notas, fotos, nombres. Fui hasta su casa y todo estaba intacto, incluso su cepillo de dientes. Ahí fue cuando entendí que Leticia no se había ido. La habían hecho desaparecer. Y lo peor, desde adentro, la entregaron. No podía hablar con nadie. Cada intento por mover información o buscar apoyo se topaba con puertas cerradas. Empecé a preguntar por mi cuenta. Me vestía de civil, usaba un teléfono viejo y anotaba todo en un cuaderno de papelería. Me metí en lugares donde nadie, con placa, debería estar. Escuché nombres, vi documentos falsificados. Todo apuntaba a lo mismo. Leticia estaba investigando una red de protección dentro de la propia fiscalía. Algo relacionado con traslados de armamento y pagos a jefes locales. Y fue por eso que la mandaron sola. Sabían que no iba a volver. Sabían que si hablaba arrastraría a más de uno con ella. Una noche, al salir de una reunión con un viejo informante, me interceptaron. No hubo preguntas, solo disparos. Sentí el calor en la pierna y luego otro impacto en el hombro. Caí entre unos arbustos, escuchando como uno de ellos decía: ese era el segundo, ya estuvo. No sé cómo no se aseguraron de que estuviera muerto. Tal vez el ruido de una patrulla los espantó o simplemente pensaron que ya no valía la pena. Arrastrándome, llegué hasta una brecha y me escondí en una casa abandonada por casi 3 días, sin comida y con la herida infectada. Ahí fue cuando decidí que si quería vivir tenía que desaparecer. Desde ese día dejé de ser agente. Dejé de ser alguien en realidad. Me convertí en un nombre falso, en una sombra. Cambié de estado, me moví con ayuda de un conocido que no preguntó mucho y me escondí en un rancho olvidado donde nadie se mete con nadie. Aprendí a curarme solo, a no confiar en nadie, a sobrevivir con lo mínimo. Pero cada noche cuando apago la luz me pregunto si Leticia sufrió, si la dejaron viva por un tiempo, si supo que yo traté de encontrarla. Esa culpa no se borra. No importa cuántas veces me repita que no pude hacer más, porque la verdad es que sí pude y llegué tarde. Intenté contactar a su familia una vez desde un teléfono público, solo para decirles que ella no los abandonó, que no fue culpa suya, pero no contestaron y no volví a intentarlo. Sabía que cualquier rastro podía costarles algo, porque los que ordenaron su desaparición siguen ahí. Algunos ya fueron ascendidos, otros se jubilaron en paz. En los informes oficiales, Leticia figura como agente ausente sin explicación, ni desaparecida ni muerta, solo borrada, como si nunca hubiera existido. Esa es la parte que más duele, la forma en que hacen que tu vida se vuelva un error administrativo. Sé que si algún día alguien encuentra este relato puede no creerme, puede pensar que exagero o que busco atención, pero no quiero fama ni redención. Solo quiero que alguien más sepa lo que pasó, que entiendan que en Acapulco cuando tocas algo que no debes no te matan con una bala, te matan borrándote, te desaparecen y luego te acusan de haberte ido por tu cuenta, como si fuera normal, como si cualquiera pudiera simplemente dejar su vida, su familia y su trabajo sin decir nada. A veces tengo sueños donde Leticia me habla. Me pregunta por qué no llegué antes. Yo no sé qué responderle. Me despierto con la voz temblando, mirando el techo de lámina oxidada, sintiendo que todavía estoy ahí, en medio del monte, sangrando. He pensado muchas veces en volver y enfrentar todo, en ir a algún medio y contar, con pruebas, lo que vi. Pero después escucho una noticia más de otro agente asesinado, de otro cuerpo tirado en una brecha y se me va el valor, porque sé que no van a investigar.
Y sé que si me encuentran, nadie va a decir nada. La última vez que pasé por Acapulco fue de noche en un coche prestado solo para ver desde lejos la comandancia donde trabajábamos. Me quedé estacionado como 15 minutos mirando el edificio apagado, silencioso. Todo seguía igual por fuera, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que se escondía dentro. Las órdenes dadas en pasillos oscuros, los nombres tachados en carpetas, las llamadas que no quedan registradas. Vi salir a un viejo superior de nosotros, riéndose con otro, como si no cargara sangre en los hombros. Y entendí que para esa ciudad nosotros dos ya estábamos muertos. Leticia oficialmente borrada y yo, un fantasma. Nunca encontré su cuerpo. Nunca supe si está en una fosa o si la enterraron en algún cerro con otros que hablaron de más. Y creo que ya no lo sabré. Pero si estás leyendo esto y eres de los que cree que en México aún hay justicia en cada rincón, lamento decirte que no es así. En lugares como Acapulco, la justicia fue sustituida por el silencio hace mucho. Y los que callamos no lo hacemos porque queremos, sino porque no tenemos otra opción, porque sabemos lo que cuesta la verdad, y porque a veces lo único que queda es seguir vivo para recordarla. Nunca pensé que algo como eso me iba a pasar en el trabajo. Me llamo Rodrigo y era auxiliar de mantenimiento en un hotel mediano de la Costera, en Acapulco. Nada de lujo, pero con bastantes turistas durante feriados. Justo ese fin de semana era el Akamoto y ya sabíamos lo que significaba. Ruido, motos por todos lados, huéspedes borrachos y una que otra pelea. No era la primera vez que me tocaba cubrir turnos largos durante ese evento, pero sí fue la primera y última vez que me sentí como si estuviera dentro de una zona de guerra. El viernes por la noche, mientras arreglaba una falla de luz en el sótano, el caos estalló arriba sin que yo lo viera venir. Primero pensé que eran gritos de fiesta, música alta, voces, pasos corriendo, pero luego escuché algo que no sonaba a celebración. Un golpe seco, como si hubieran derribado una puerta. Después cristales rotos. Alguien gritó, «¡Agáchense!», y ahí supe que no era algo normal. Me asomé hacia la escalerita del sótano, pero lo único que vi fue una silueta bajando a toda velocidad. Era Javier, uno de los cocineros. Tenía la cara blanca como papel y solo dijo, «Nos metieron motos, cabrón, con pistolas». Atrás de él venían dos chicas del área de limpieza, llorando, y un tipo del bar cojeando. Cerramos la puerta con trancas y nos quedamos en silencio, sin entender nada. Desde abajo escuchábamos cómo rompían cosas. Algunos hablaban fuerte, insultando, otros se reían. Escuchamos tiros, varios. Y luego lo más horrible, pasos corriendo, gente suplicando, ruido de maletas siendo arrastradas. Un tipo gritó que ya habían vaciado el bar y que había que buscar los cuartos de los gringos. Otro preguntó si ya le habían quitado el celular al maricón del lobby. Estábamos en un rincón del sótano donde apenas llegaba señal, así que ni siquiera podíamos avisar a nadie. Intentamos llamar a la policía, pero nadie contestaba. Solo nos quedaba esperar. Afuera, Acapulco ardía, y ahí dentro nos agarrábamos de la respiración para no hacer ruido. Las horas se hicieron eternas. Escuchábamos motos arrancando y luego regresando, como si fueran turnándose. Uno de ellos bajó las escaleras a la mitad, pero no nos vio. Solo escupió al suelo, se rió y subió otra vez. Algunos de mis compañeros temblaban. Las chicas no dejaban de llorar. Yo me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. No podía creer que estuviéramos ahí, escondidos como ratas, mientras en la recepción del hotel, donde apenas unas horas antes los turistas pedían toallas extra, ahora sonaban disparos y órdenes de saqueo. Nunca había sentido tanto miedo, ni tanta impotencia. En algún momento de la madrugada, el silencio volvió. No sabíamos si era porque se habían ido o porque simplemente estaban descansando. Nadie se atrevía a salir. Esperamos hasta que amaneció. Al abrir la puerta con cuidado, subimos entre escombros. El lobby estaba destruido. Computadoras destrozadas, sillones volcados, botellas de licor rotas en el piso. La puerta de entrada tenía marcas de balazos y había manchas de sangre en un rincón. El guardia nocturno no estaba. Nadie lo volvió a ver. Algunos huéspedes lloraban en las escaleras. Una señora gritaba que le habían robado todo. Un gringo tenía la camisa ensangrentada, pero nadie se acercaba. Era como si el hotel entero estuviera suspendido en el trauma. Poco a poco, empezaron a llegar patrullas. Muy tarde, los oficiales tomaban fotos, hacían preguntas al aire y caminaban por los pasillos como si no tuvieran prisa. Nadie fue arrestado. Nadie dio explicaciones.
Lo que sabíamos por los rumores era que durante el Akamoto a veces pasaban estas cosas, pero esta vez se les había salido de control. El gerente del hotel nos reunió en el comedor y nos pidió prudencia, que no habláramos con la prensa, que la empresa se haría cargo de lo necesario. No dijo ni una palabra sobre el terror que vivimos encerrados en ese sótano. Para ellos éramos empleados que solo teníamos que volver a limpiar y seguir como si nada. Yo no podía. Ese mismo día presenté mi renuncia. No discutí, no lloré. Solo entregué mi gafete, recogí mis cosas del casillero y me fui caminando. Afuera, Acapulco seguía con su sol brillante y la playa llena de turistas como si no hubiera pasado nada. Pero yo no era el mismo. Sentía que llevaba algo pegado en la piel, como si el miedo se me hubiera quedado entre los poros. Me costó mirar a la gente a los ojos durante semanas. Cada vez que escuchaba el sonido de una moto me tensaba. Tenía pesadillas donde volvía a estar encerrado, escuchando pasos que se acercaban. Y al despertar siempre recordaba el mismo pensamiento. Pudimos no haber salido. Lo más jodido de todo fue ver cómo nadie habló de lo que pasó. En las noticias apenas mencionaron incidentes menores durante el evento. Ningún reportaje, ninguna entrevista. Las cámaras estaban más ocupadas en mostrar desfiles de motociclistas y fiestas en la playa. El saqueo del hotel, los disparos, el miedo, todo quedó fuera de cuadro, como si no hubiera existido. Pero yo estuve ahí. Yo vi los rostros. Escuché las voces, sentí el temblor en las piernas, y por más que intente no lo puedo olvidar. No volví a trabajar en hoteles. Me mudé de ciudad por un tiempo y traté de rehacer mi vida con otro tipo de empleo. A veces me preguntan por qué dejé Acapulco y siempre invento alguna excusa, que me ofrecieron algo mejor, que buscaba tranquilidad, lo típico. Pero la verdad es que desde aquella noche no volví a sentirme seguro en 1900. Ningún lugar cerrado. Me cuesta estar en sótanos. Me cuesta confiar en que si algo pasa, alguien va a venir a ayudar, porque ese día entendí que allá abajo estábamos solos, que cuando el miedo entra de verdad nadie baja por ti, nadie te rescata, y cuando todo termina ni siquiera aparecen los titulares. No guardo rencor, pero sí una especie de rabia silenciosa, porque mientras el turismo sigue y las luces del malecón se encienden cada noche, hay historias que nadie contará. Hay gritos que se quedaron atrapados entre paredes de concreto, y gente como yo que aún carga con ese eco. No sé si los tipos que irrumpieron esa noche eran parte de algo más grande o solo aprovecharon el caos, pero sí sé que el miedo que sentí no fue exagerado, fue real. Y aunque el mundo haya seguido girando, yo me quedé atrapado en ese sótano, con el corazón latiendo como loco, esperando que alguien dijera que ya podíamos salir, pero nadie lo dijo. Me llamo Iván, o al menos así me llamaba cuando todo esto comenzó. Trabajaba como repartidor de comida en Acapulco, con moto propia y aplicación en el celular. Como muchos, hacía lo que podía para sobrevivir. La mayoría de los pedidos eran rutinarios: hamburguesas, tacos, comida china. Pero esa noche fue diferente. Me asignaron un pedido grande a una zona de alto nivel, cerca del fraccionamiento Brisas del Marqués. No era raro entregar allá, pero esta vez el pedido venía con indicaciones demasiado específicas. No tocar el timbre, no hablar con nadie, esperar exactos 3 minutos. Parecía una broma, pero al llegar entendí que no lo era. La casa era enorme, con portón eléctrico y cámaras por todos lados. Apenas me acerqué, el portón se abrió sin que nadie hablara. Entré despacio con la mochila térmica. En el pórtico no había nadie, solo una mesa pequeña con una caja negra encima. Dejé la comida al lado como pedían y por curiosidad o estupidez me acerqué más. La caja tenía una etiqueta en la base que decía silencio, escrita a mano con marcador negro. Fue solo una palabra, pero me dio un escalofrío. No era parte del pedido, no tenía relación con ningún restaurante. Algo no encajaba. Tomé una foto rápida por instinto y salí de ahí tan pronto como el portón volvió a abrirse. Pensé en reportarlo a la AP, pero ¿qué iba a decir? ¿Que vi una caja rara? ¿Que sentí miedo? Lo dejé pasar. Pero 3 días después, mientras hacía otra entrega en otro punto de la ciudad, noté un coche blanco sin placas siguiéndome. Pensé que era paranoia, pero cambió de dirección conmigo varias veces. Esa noche me lo volví a cruzar, estacionado frente a mi edificio. Al día siguiente otro coche, esta vez negro, me siguió durante un buen tramo. Empecé a evitar rutas fijas, a cambiar mis horarios, pero los coches seguían apareciendo. No podía demostrar nada, pero lo sentía. Alguien me estaba observando. Un amigo que había sido militar vio una de las fotos y me preguntó dónde había sido. No quise decirle, pero insistió. Cuando le mostré la cara del receptor,
La cámara de seguridad había captado de fondo a un hombre calvo con gafas oscuras. Se quedó callado. Me dijo que lo reconocía de un boletín interno viejo, que era alguien buscado por vínculos con tráfico de armas. Me dio un solo consejo: bórralo todo y vete. No supe si exageraba, pero esa noche dormí en casa de mi madre y al volver a mi departamento me encontré la puerta entreabierta. No faltaba nada, solo la mochila donde llevaba la ropa del trabajo. Ahí entendí que ya no era una coincidencia. No me estaban asustando por error. Me estaban buscando. Tal vez por la foto, tal vez porque vieron que su cámara captó mi cara, o simplemente porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Me fui esa misma noche. Tomé algo de efectivo, mi celular viejo, una mochila con ropa básica y me largué. Dejé la moto estacionada a unas cuadras del Oitixo más cercano y tomé un autobús hacia el norte sin decirle a nadie. Me cambié el nombre al registrarme en una pensión de mala muerte. Desde entonces ya no soy Iván. Soy otro que reparte comida, pero ahora en silencio, con la cabeza gacha y siempre mirando por encima del hombro. Los primeros días fueron un infierno. Cada coche sin placas me hacía sudar. Cada tipo con lentes oscuros me parecía sospechoso. Me acostumbré a vivir en alerta, a salir por la puerta trasera, a no dejar rastros en redes sociales. Cambié de celular 3 veces en un mes. Dejé de usar cuentas bancarias y empecé a recibir pagos solo en efectivo. La paranoia se volvió parte de mi rutina. Nunca supe exactamente qué llevé aquella noche, pero sea lo que sea, no debía haberlo visto, y mucho menos haberlo fotografiado. A veces me pregunto si solo con entregar la comida y callarme habría estado a salvo, pero ya era tarde. Ellos sabían que yo sabía algo. Lo peor no fue huir. Lo peor fue saber que no tenía a quién acudir. ¿A la policía? ¿A la empresa de reparto? Todos parecen estar conectados. Me sentía como si estuviera dentro de una película, pero sin actores, sin guión, solo miedo real y un reloj que nunca se detenía. Un día, revisando noticias viejas, encontré una nota enterrada en un portal local. Mencionaba que un operativo fallido en esa misma zona terminó sin detenidos y con evidencia perdida. Nada más. La nota fue eliminada al día siguiente. Ahí supe que el silencio era regla, no excepción, y que si quería seguir respirando, mejor no preguntar. A veces sueño con esa caja negra. A veces creo escuchar la voz del tipo diciendo mi nombre, aunque nunca me habló. Hay noches en que despierto sobresaltado creyendo que alguien entró por la ventana. Ya me acostumbré a tener una mochila lista por si tengo que correr otra vez. Cambié de ciudad 3 veces. Cambié de nombre en 2 ocasiones más. No tengo redes, no tengo familia cerca, no tengo nada que me relacione con mi vida anterior. Y aún así, cuando cruzo una calle y veo un coche estacionado sin placas, el corazón me late igual que aquella noche frente al portón. He conocido a otras personas que también huyeron por razones que no pueden contar. Gente que vio algo, escuchó algo, o simplemente estuvo en el lugar y la hora equivocada. Y todos coincidimos en lo mismo. Lo más duro no es escapar, es aprender a vivir escondido sin perder la cabeza. En mi caso ya ni siquiera me reconozco. A veces me miro al espejo y me cuesta recordar cómo era antes de todo esto. Solo sé que aún estoy vivo. No porque lo merezca más que otros, sino porque me fui antes de que me callaran. Y ese pensamiento no me deja dormir tranquilo, porque si pudieron encontrarme una vez, pueden hacerlo otra vez. Tal vez algún día me relajé, tal vez cometa un error y me rastreen, pero hasta ahora sigo moviéndome, sigo callado y sigo mirando hacia atrás. Nunca más llevé un pedido sin revisar antes la dirección y el nombre. Nunca más entré a una casa sin mirar primero quién estaba. Aprendí que en ciertos lugares, la comida no es lo único que se reparte. También se reparten secretos, amenazas y silencios. Y aunque ya pasaron años, todavía hay noches en que despierto con la sensación de que alguien me sigue. No sé si algún día podré dejar de huir, pero lo que sí sé es que desde aquella noche en Acapulco, ya no existe el Iván que solo quería trabajar. Me llamo David y durante un tiempo trabajé repartiendo abarrotes en Acapulco, en una camionetita vieja que compartía con otro chavo del barrio. Era un trabajo jodido pero estable. Te levantabas temprano, cargabas cajas, recorrías colonias calientes donde ni la policía entra, y si no molestabas a nadie podías volver a casa sin problemas. Eso pensaba yo, hasta que me tocó ver lo que no debía. Fue un lunes por la mañana, y la ruta incluía una entrega en una tiendita de una colonia al fondo de Mino Sechin, Renacimiento. Cuando llegué, la tienda estaba cerrada. Pensé que el dueño se había atrasado, así que decidí dar la vuelta por la manzana para ganar tiempo. Y ahí fue cuando la vi. Era una camioneta gris con las puertas traseras apenas entreabiertas.
Estaba mal estacionada, como si la hubieran dejado a toda prisa. Me acerqué por puro instinto, con la cabeza llena de tonterías como que podía ser robada o que alguien necesitaba ayuda. Pero en cuanto me acerqué más, me llegó ese olor, pútrido, espeso, y lo supe. Miré por entre la rendija de la puerta y vi las bolsas negras, grandes, 3. Y lo peor, una de ellas tenía un brazo asomando como si ya no cupiera. No grité, no me moví, me quedé helado. Escuché unos pasos detrás de mí y antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe seco en la nuca. Desperté tirado en la tierra, con la cabeza latiéndome como un tambor. Sangraba de la ceja y tenía las costillas adoloridas. Me costó enfocar la vista, pero alcancé a ver que la camioneta ya no estaba. Tampoco mis cajas, ni mi celular. Un tipo con gorra y chaleco me miraba desde una esquina, con una pistola colgada al pecho. Se acercó, me escupió cerca del rostro y me dijo: «La próxima no despiertas». Y se fue. Me quedé ahí tirado tratando de moverme. Nadie salió a ayudar. Nadie preguntó nada. Esa calle, que de día tiene niños jugando y música a todo volumen, estaba muda. Como si todo el mundo supiera que ahí, esa mañana, era mejor no ver nada. Tardé casi una hora en llegar a una avenida principal. Me sentía mareado, sucio, con la camisa rota y los zapatos llenos de tierra. Tomé un taxi sin decir mucho y me fui directo a casa. No dije nada a mi familia. Les mentí. Dije que me habían asaltado. Pero por dentro ya sabía que había visto algo que no debía. Esa misma noche alguien llamó al celular de mi compañero preguntando por mí. No se identificaron. Solo dijeron que tenían un recado para mí. Él se asustó y me lo dijo al día siguiente. Ahí entendí que no se trataba de un susto. Me estaban buscando. Al principio intenté convencerme de que solo querían asustarme, que con haberme golpeado y robado ya era suficiente para ellos. Pero empecé a notar cosas raras. Un coche blanco estacionado por horas frente a la casa de mi tía. Un tipo que me seguía a 2 cuadras de distancia cuando salía a comprar. Llamadas sin número que colgaban al contestar. Todo eso en menos de 3 días. Ya no podía dormir. Cerraba todas las ventanas. Ponía muebles contra la puerta y aún así me levantaba cada rato para mirar por las rendijas. El miedo no era solo mental, era físico. Se me metía en el pecho como una presión que no me dejaba respirar. Hablé con mi madre y le dije que necesitaba irme. No le di detalles, solo dije que tenía problemas con gente pesada por un malentendido. Ella lloró, pero me ayudó a empacar. Metí lo poco que tenía en una mochila, un par de mudas, algo de dinero en efectivo, mi identificación vieja y una chamarra. Tomé un autobús esa misma noche, rumbo a la Ciudad de México. Ahí me quedé unos días en casa de un primo, sin decirle casi nada. Lo único que sabía era que no podía volver a Acapulco. Ya no tenía trabajo, ni paz, ni garantías. Solo una memoria grabada en la piel y la sensación de que si volvía, iba a desaparecer. Conseguí trabajo en una bodega descargando cajas. Nada estable, pero suficiente para comer. Cambié el corte de pelo, dejé de usar redes sociales y empecé a presentarme con mi segundo nombre. Me movía como un fantasma, sin dejar rastro, siempre con la cabeza baja. Cada vez que un coche frenaba cerca, me temblaban las manos. Cada vez que alguien me miraba más de lo normal, pensaba que ya me habían encontrado. No podía hablar con nadie de lo que pasó. ¿Cómo explicar que por ver 3 bolsas en una camioneta te querían matar? En México todos saben lo que eso significa, pero nadie quiere ser quien lo diga en voz alta. Algunos días me siento tonto por no haber ido a la policía, por no haber denunciado, pero la verdad es que no confío en nadie. ¿Y si están involucrados? ¿Y si esa misma patrulla que llega a tomar la denuncia termina pasando mi información? No es paranoia, es sobrevivencia, porque los que hacen eso no son pandilleros cualquiera. Son gente que sabe moverse, que tiene respaldo, que no deja rastros. Y yo, un simple repartidor, fui testigo de algo que no debía ver. Eso me convirtió en objetivo. Y desde entonces no he podido volver a sentirme a salvo. Pasaron los meses y logré mantenerme a flote. Cambié de ciudad una vez más, esta vez sin avisar a nadie, ni a mi madre. Solo le mandé una carta diciendo que estaba bien, que no preguntara, que un día regresaría. No sé si fue cruel, pero era necesario. Mientras tanto sigo trabajando donde puedo, construcción, carga, lo que sea. Pero nunca dejo de mirar hacia los lados. Nunca uso el mismo camino 2 veces seguidas. Nunca me quedo mucho tiempo en el mismo lugar. No he vuelto a usar un celular con mi nombre. No tengo dirección fija. Soy desde ese día una persona en fuga. No por un crimen que cometí, sino por uno que presencié. Y eso en este país a veces es peor. Hay noches en las que vuelvo a oler ese olor. Otras en las que siento el golpe en la cabeza como si acabara de pasar.
Sé que para muchos mi historia no parece gran cosa, pero para mí ese día fue el fin de una vida normal. Lo que vi estaba destinado a no ser visto. Lo que escuché fue una sentencia. Y aunque escape 100 veces, aunque cambie de nombre otras tantas, sé que hay cosas que no se borran. Sé que si me encuentran no van a dudar. Por eso sigo huyendo, porque entendí demasiado tarde que en ciertas zonas de Acapulco, ver también es morir. Todavía me cuesta contar esto sin que se me cierre el pecho. Me llamo Camila, o al menos así me llamaban antes. Tenía 15 años cuando pasó todo. Vivía con mi abuela en una colonia tranquila, o eso creíamos. Las casas eran humildes, pero todos se conocían. La familia de al lado era muy unida, con 3 niños pequeños y una pareja que siempre me saludaba cuando pasaban. Todo cambió una noche en la que escuché un coche detenerse frente a su casa y voces extrañas, agresivas. Mi abuela no estaba. Había ido al pueblo por unos días, así que yo estaba sola. Algo me dijo que debía esconderme. Ni siquiera pensé, solo actué. Corrí al fondo del patio y me metí en el pozo seco que usábamos como bodega. Cerré la tapa desde dentro y me quedé en silencio absoluto. Desde ahí abajo escuché todo. Primero fueron gritos, luego los portazos, el sonido de muebles cayendo, la voz de una mujer suplicando. Después, los disparos, uno tras otro. Luego silencio, luego llanto, luego más disparos. Yo solo me tapaba la boca con las manos, apretando los dientes para no soltar un solo sonido. Me temblaban las piernas. El pozo olía a humedad, a tierra vieja, a encierro, y después de un rato a sangre, aunque yo no pudiera verla. Escuché cómo se alejaban los pasos, cómo arrancaba el coche y cómo el silencio volvía, pero no era el mismo. Era un silencio muerto, como si el aire ya no respirara. No sé cuánto tiempo estuve ahí. No tenía celular ni reloj. Solo sabía que no podía salir. Escuchaba mis propios latidos. Cada ruido afuera me parecía un regreso. Cerraba los ojos e imaginaba que ellos estaban ahí arriba, esperándome. Pensé que si salía me iban a disparar también. Pensé que tal vez lo sabían todo, que sabían que yo escuchaba. Por un momento, hasta deseé haberme desmayado, desaparecer por completo. Pero no, estaba viva, consciente y atrapada. El miedo era tan grande que dolía, literalmente dolía, como si se me clavara en los músculos. Cuando al fin me atreví a salir, el sol ya estaba alto, todo estaba en silencio. Crucé corriendo el patio hasta la casa de una vecina mayor que apenas podía caminar. Le grité. Me miró desde la ventana y se puso a llorar. Fue ella quien llamó a la policía. Lo demás fue un torbellino. Ambulancias, patrullas, cintas amarillas. Me preguntaron si había visto algo. Dije que no, solo que escuché. Me llevaron al hospital, luego a declarar. Luego a un lugar donde ya no podía ver a nadie, ni a mi abuela ni a mis amigos. Me pusieron en algo llamado programa de protección. Yo no entendía nada, solo sabía que había escuchado morir a toda una familia y que eso me había cambiado para siempre. El nuevo lugar era lejos, en otra ciudad. Me cambiaron el nombre, me dijeron que no podía contarle a nadie de dónde venía ni por qué estaba allí. Me asignaron a una familia temporal que apenas me hablaba. No sé si sabían lo que había pasado o si simplemente estaban ahí por dinero. Yo no hablaba con nadie, no podía. Cada vez que alguien levantaba la voz me encogía. Cada vez que escuchaba una moto sentía que me iban a encontrar. Dormía mal. Tenía pesadillas constantes con gritos que se repetían como ecos dentro de mi cabeza. A veces me despertaba llorando sin haber gritado, solo con los ojos abiertos, el corazón acelerado y el olor de la tierra aún metido en la nariz. Me mandaron con psicólogos. Intentaron ayudarme, pero era difícil. No quería hablar. Lo poco que decía era con miedo, como si las palabras pudieran traerlos de vuelta. Me preguntaban si los había visto, si había reconocido voces. Yo decía que no, aunque en el fondo sí recordaba una risa, una forma de caminar, un acento. Pero no lo decía. No podía. Era como si eso sellara mi destino, como si al nombrarlos los llamara. Pasaba los días en silencio con audífonos que no escuchaban música solo para aislarme del mundo. No quería saber de nadie. Me sentía culpable por seguir viva, por haberme escondido, por no haber podido hacer nada. Una noche mientras dormía, escuché un portazo en la casa de acogida y me escondí bajo la cama. Era solo el viento, pero estuve ahí más de una hora temblando. Ahí entendí que algo en mí se había roto. No confiaba en puertas, ni en paredes, ni en el día. Todo podía cambiar de un momento a otro. Lo había vivido.
Y aunque el programa me protegiera con papeles, nuevos apellidos y domicilios falsos, el miedo seguía intacto, porque ellos seguían allá afuera, y si alguna vez se enteraban de que alguien había escuchado, aunque fuera solo una niña escondida en un pozo, no iban a perdonarlo. Algunos días me convencía de que ya todo había pasado, que ellos no sabían quién era yo, que no me buscarían. Pero luego, en una esquina, veía a alguien con una gorra similar, o un coche igual al que escuché esa noche. Y todo volvía. El cuerpo se me congelaba, el estómago se cerraba, las manos sudaban. Vivir así no es vivir. Es sobrevivir sin saber por cuánto tiempo. Me convertí en alguien que observa más de lo que habla, que se sienta siempre de espaldas a la pared, que calcula salidas aunque solo esté en una cafetería. Porque el miedo cuando se instala de verdad no se va. Aprende a vivir contigo. Con el tiempo aprendí a fingir normalidad, a responder a mi nuevo nombre sin dudar, a decir que vengo de otro estado sin entrar en detalles, a sonreír en las fotos escolares aunque por dentro sienta un vacío enorme. Me gradué de secundaria, luego de preparatoria, todo con ese hueco en el pecho que nadie ve. A veces me pregunto qué fue de la casa de mi abuela, si alguien vive ahí ahora, si el pozo sigue en el mismo lugar, con su tapa de lámina oxidada. Y sobre todo me pregunto si alguna vez podré volver, aunque sea a mirar desde lejos. Pero sé que no puedo arriesgarme, porque sigo siendo una testigo. Aunque nadie me recuerde, ellos podrían hacerlo. Nunca conté todo lo que escuché esa noche. Nunca dije lo que realmente reconocí. Tal vez por miedo, tal vez por instinto. Solo sé que sigo aquí, viviendo con un nombre que no siento mío, en una vida que no elegí, con el recuerdo constante de unos gritos que partieron mi infancia en dos. Dicen que los que sobreviven tienen una segunda oportunidad, pero a veces sobrevivir también es una forma de condena, porque yo no solo escuché una masacre, la llevé conmigo, y aunque cambie de ciudad, de ropa o de rostro, siempre seré ese adolescente dentro del pozo, temblando, con la tierra húmeda bajo las uñas y el terror tatuado en la memoria. Me llamo Julián, o al menos así me llamaba antes de todo esto. Estudiaba Derecho en la Universidad Estatal y estaba haciendo mis prácticas en el tribunal como asistente administrativo. No tenía influencias ni apellido importante. Solo quería hacer las cosas bien, seguir el camino que mi madre siempre me pidió, trabajar duro y no meterme con nadie. Todo iba normal hasta ese jueves. Recuerdo que me tocaba archivar unas resoluciones firmadas por el magistrado Edmundo Román. Eran como las 11 de Moe-Centelí, la mañana. La sala estaba en silencio, apenas con el sonido lejano de un ventilador. Y de pronto, sin aviso, el infierno se metió por la puerta principal. El magistrado acababa de entrar, acompañado de su asistente. Iba revisando unos papeles cuando se escucharon 2 disparos secos. Nadie gritó. Solo se escuchó el cuerpo cayendo. Lo vi con mis propios ojos. Un hombre con traje oscuro, rostro cubierto parcialmente por una mascarilla, disparando a quemarropa. No dijo nada. No robó nada. No huyó. Con prisa. Caminó con calma hacia la salida como si supiera que nadie iba a detenerlo. Yo estaba al fondo con la carpeta en la mano, paralizado. No podía moverme. No podía respirar. Me temblaban las rodillas y solo pensaba en una cosa. Si me ve, me mata. Cuando por fin reaccioné, ya había salido. El cuerpo del magistrado seguía ahí, boca arriba, con los ojos abiertos. Había sangre en los papeles, en el mármol, en la suela de mis zapatos. Me acerqué temblando, sin saber qué hacer. No quise tocar nada. Grité por ayuda y vinieron otros funcionarios. Pronto llegaron policías, luego federales, luego supuestos peritos que nunca se identificaron bien. Me sentaron en una oficina, me ofrecieron agua, me pidieron que contara todo. Lo hice. Les dije lo que vi, cómo lo vi, lo que escuché. No omití nada. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que por decir la verdad iba a ayudar a que se hiciera justicia. Pero no fue así. Horas después me entregaron una declaración escrita. Decía que el magistrado había sido atacado por un sujeto armado aún sin identificar, con motivaciones personales no relacionadas al cargo público. No mencionaban su escolta desaparecida, ni que el tipo salió caminando sin que nadie lo detuviera. Me pidieron que firmara. Les dije que eso no era lo que yo había dicho. Un agente me miró fijo sin pestañear y me dijo: «Es por tu seguridad. Así es mejor para todos». Sentí que me bajaba la presión. Y ahí supe que estaba atrapado, que si firmaba me convertía en cómplice, pero si no firmaba, me iba a convertir en el siguiente muerto. Esa misma noche me quedé en casa de mi tía Verónica, que era periodista.
Le conté todo tal cual. Me escuchó en silencio sin interrumpir, solo tomando nota mental de cada detalle. Cuando terminé, me dijo algo que nunca voy a olvidar. O desapareces tú, o desaparece tu versión. Al día siguiente, ella consiguió un contacto en otra ciudad y me ayudó a salir por tierra con documentos falsos. No fue fácil. Cambié de ropa, de nombre, hasta me corté el cabello. Lo dejé todo. Mis apuntes, mi laptop, mis libros. Me fui con una mochila vieja y una libreta donde anoté todo lo que recordaba. Pensaba que algún día lo iba a usar, pero no. Esa libreta terminó escondida en una caja, junto con lo que me quedaba de valor. Desde entonces he vivido en ciudades que no conocía, trabajando en oficios que nunca imaginé. Mesero, cargador, ayudante de cocina, lo que fuera para no dejar rastro. No usaba redes, no hablaba de mi pasado. Me inventé una historia nueva cada vez que alguien me preguntaba de dónde era. Y aún así, seguía con miedo. En la calle, si veía un coche negro o una patrulla, me cambiaba de banqueta. Si alguien me miraba más de la cuenta, me iba. Aprendí a vivir mirando siempre atrás. Porque sé que los que mataron a Edmundo Román no eran cualquiera. Y quienes encubrieron su muerte, menos. Renuncié a mi carrera. No podía seguir estudiando leyes cuando había visto cómo las retorcían hasta hacerlas desaparecer. El derecho ya no tenía sentido para mí. Era un disfraz, una estructura vacía. No quise saber más. Cada vez que escuchaba noticias sobre justicia, me daban náuseas, porque sabía lo que se oculta detrás de esos tribunales, de esas togas, de esas declaraciones oficiales. Sabía que si yo no me hubiera ido, hoy estaría enterrado en una fosa o etiquetado como suicida, y nadie habría dicho nada, nadie habría preguntado. Solo otra víctima sin historia. Mi tía intentó publicar algo. Intentó de verdad, pero recibió amenazas. Una noche, rompieron los cristales de su auto con una nota dentro. No te metas. No firmaron. No hicieron falta nombres. Ella entendió el mensaje y se retiró del medio. Desde entonces nos comunicamos muy poco, solo cuando es estrictamente necesario. Ambos sabemos que estamos marcados, no con tinta sino con conocimiento. Vimos lo que otros se empeñan en negar, y aunque parezca que el mundo sigue igual, que todo se olvida, nosotros vivimos con la certeza de que basta un solo paso en falso para que vuelva a pasar. No sé cuántas veces soñé con ese tribunal, con el sonido seco de los disparos, con la mirada del magistrado antes de caer. A veces me despierto sudando, con el corazón acelerado, convencido de que alguien está en la puerta. Pero nunca hay nadie. Solo ese miedo que se metió en mí desde entonces y que ya no se va. He pensado muchas veces en hablar, en contar todo con nombre y apellido, en grabar un video y hacerlo público. Pero siempre vuelvo al mismo pensamiento. Vale la pena morir por una verdad que nadie quiere escuchar, porque así como encubrieron su muerte, encubrirían la mía, y todo seguiría igual. Sigo con otro nombre, en otra ciudad, haciendo lo que puedo para vivir. No tengo redes, no tengo amigos cercanos, no me enamoro. Todo es provisional, todo es silencio. A veces paso frente a una universidad y me detengo un momento mirando a los estudiantes. Me pregunto si alguno de ellos llegará a creer que el derecho puede hacer justicia. Yo ya no. Perdí esa fe en un salón manchado de sangre. Nunca vi al asesino otra vez. Nunca supe quién le dio la orden, pero sí entendí algo. En este país, a veces la verdad no se entierra, se borra, y los que intentan recordarla se convierten en su siguiente víctima.